Adolfo Hernández, director del Zulia TV, luchador social y directivo de la Federación Ambientalista Internacional, FAI. Hoy vamos a hablar del tema eléctrico. Pues no es posible que a los apagones se le quiera imputar hoy al niño. Desde el año 2002, el gobernador Manuel Rosales pone en cintura a Enelven, hoy Cuerpo Eléctrico, y saca el primer decreto a nivel nacional, antes que Hugo Chávez, para que la empresa pusiese un horario fijo en los cortes eléctricos o en el razonamiento eléctrico. Luego, Rosales hace otro decreto eliminando los aires acondicionados de los modelos viejos y trayendo aire acondicionado, que a la postre iban a ahorrar un 40% su consumo. Dos personeros de la empresa eléctrica, de directivos, decían que detrás de los cortes eléctricos había negocios oscuros. Lo chistoso del caso es que aquí echaron la culpa al calorón zuliano y después a los pajaritos. Luego todos saben lo que pasó, que han sido iguanas, culebras. Lo grave del caso es que aquí nadie ha dicho que el verdadero problema es donde está, es aquí, miren. Esto lo dijeron personeros del Ministerio de Energía Eléctrica, que los cables de transmisión del Guriacá tenían tiempo de caducación, de 15 a 20 años. Aquí se denota la represa del Guri, las represas de José Antonio Páez en Barinas, la Uriarte Caparo, hoy Fabricio Ojeda, y la Santo Domingo, que está en Bocono. Todo este potencial hidroeléctrico, más Tocoma, que todavía no está en funcionamiento, esto llega a casi 22.000 megavatios. Aquí aparece muy bien claro que tenemos dos líneas de 765. ¿Cuál es el problema en sí? ¿En qué radica el problema? En que no se le ha hecho mantenimiento a esta línea de transmisión que llegan hasta Yaracuy y después se subdivide en líneas de 230, 400 y 115 kilovatios. ¿Y por qué no se le ha hecho mantenimiento? ¿De quién es la culpa? ¿Del niño o de otros? La culpa no es del niño. Entonces, los apagones o flybacks, como se le dice técnicamente, no son culpa del niño, sino de otros, por falta de mantenimiento y depredación ambiental. Siendo historia, en el año 96 fue que hubieron los primeros 6 apagones en el estado sur y fueron provocados porque se quería privatizar la empresa. Y ya había ocurrido el famoso niño. Pero aquí tenemos un poco de pruebas desde el año 2002, bajo el nivel del río. En abril, por sequía, comienzan los racionamientos eléctricos. Niveles del Guri vuelven a bajar, pero la gran pregunta, aquí tienen, si decían que la culpa de los apagones primero eran de los pajaritos y luego del calorón zuliano. Que alguien nos explique, porque lo que se está viendo hoy por hoy es la repetición o querer tapar los negocios oscuros que existen desde el arco minero. ¿Por qué no se ha agarrado la previsión correspondiente? Aquí se han violado desde la Constitución Nacional el reglamento de servicio público y normas convenidas.
la ley orgánica de precios justos, la ley orgánica para la descentralización y competencia de los poderes públicos, la ley orgánica de bienes públicos, la ley orgánica de la administración pública, la ley de aguas, la ley penal del ambiente, la ley de minas, la ley orgánica del ambiente y la ley orgánica del servicio eléctrico. Entonces, un país muy rico en leyes y es el propio gobierno quien no la cumple. Ahora, escuchemos a Nicolás Maduro declarando la emergencia eléctrica nacional y suspendiendo horas laborales. Él dice que el servicio eléctrico en este país no se paga. Yo le quiero recordar lo siguiente, que quien está aquí le ha ganado en varias oportunidades a la empresa eléctrica. El acuerdo 0003-2008, que le ordenó a la empresa Nerven, hoy Corpoelec, reintegrarle a todos los usuarios el dinero cobrado desde 1999 hasta el 2008 por factor de ajuste de precios, costo de impuesto municipal y CAS. Pero Corpoelec no le regresó ni un centavo a los habitantes de Venezuela, porque esto es un caso a nivel nacional. Intentamos otros recursos por las multas eléctricas, las cuales Hugo Chávez también eliminó y tampoco se le regresó el dinero a la gente. Continuaron cobrando el CAS, el SIN y el FAC. Hicieron varios aumentos hasta el 147%, violando la ley orgánica de precios justos. Y vino el ministro y aumentó un 300%, con los mismos factores, incluyendo los mismos factores. Y eso ha continuado en el tiempo y el espacio. Luego le intentamos un recurso que no dio la debida y oportuna respuesta, violando la ley orgánica del servicio eléctrico. El vicepresidente, escúchese bien, de los servicios públicos y luego ministro de Energía Eléctrica, Néstor Rivero. Entonces, si ustedes le deben dinero al pueblo venezolano porque no se lo han reintegrado y han venido cobrando en exceso cosas que están prohibidas cobrar, ¿quién le debe a quién? Pregunto. Estamos en una situación de verdadera emergencia eléctrica, producto del calentamiento extremo, la sequía extrema de 2 años continuos. Sigo haciendo este llamado al ahorro energético, al consumo eficiente. Y en estas semanas de abril, en las semanas de mayo, mientras llegan las lluvias que estamos esperando, que empiezan ya a llegar y empezamos a recuperar el nivel de nuestra principal represa. El régimen para atender la crisis está el racionamiento durante 4 horas al día. Además, deja ver una eventual revisión del costo del servicio. Hay gente que todavía no termina de entrar en conciencia y de dar su aporte. Bueno, entre otras cosas porque la electricidad en Venezuela es casi regalada, pues. El Ejecutivo atribuye la crisis a la sequía por el fenómeno del Niño y su impacto en el embalse del Guri, donde funciona la principal hidroeléctrica del país. ¿Dónde radica el problema? En el año 2008, Hugo Chávez Frías, del Arco Minero, ustedes lo van a escuchar, cuando dice, tenemos suficiente agua en el Apure, tenemos agua hasta para botar. ¿Y por qué después se han cerrado los cauces y las cuencas hidrográficas?
a tener un video de un grupo de ambientalistas que dicen qué está pasando en el arco minero, donde plasman que tal deforestación prohibida por la ley está causándole un daño profundo a todas las centrales eléctricas de la región. Se lo dejamos a continuación. Ese Carrizales que no le cabe una gota más de agua a los esteros de Camaguán. Estamos luchando contra la lluvia y los ríos, el Portuguesa y que va de banda a banda. La faja petrolífera del Orinoco muerde una parte sobre el norte del Apure, se extiende hacia el oeste, la faja del Orinoco. La reserva de petróleo más grande del mundo. Al lado sur del Orinoco hay un arco minero. Era un arco. Por esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes. Bueno, toda esta área del sur del Orinoco, el arco minero de Guayana o el arco minero del Orinoco, donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Aquello que estamos desarrollando ahora con Turón Gasífero del Caribe, que comienza por aquí, toda esta zona. Ya no sabemos cuál. Estando en este documento, un plan de acción estratégica en 2 horizontes, 2011-2013 y luego 2013-2019 y más allá, por supuesto. Voy a aprobar este punto de cuenta. Arco minero, una zona rica en recursos minerales. Zona privilegiada de reservas forestales, parques nacionales, cuencas protegidas, reservas de biosfera. Muchos de estos fenómenos naturales están protegidos por resoluciones mundiales que no han podido detener su destrucción. En pleno corazón del Parque Nacional Canaima, o en el Parque Nacional Yapacana, sede de fuerzas irregulares extranjeras, o en Las Claritas, en la Reserva Forestal de Imataca, zona devastada y epicentro del arco minero. La destrucción es continua. En una búsqueda desesperada, caótica, por encontrar y apoderarse del oro, el coltán y los diamantes y todo lo que se pueda explotar de la tierra, se han metido venezolanos y extranjeros desobedeciendo toda ley y sin ningún tipo de supervisión, y se han repartido la tierra, todo con el visto bueno y la participación del gobierno. El oro en la zona del sur, su mal manejo ha traído que hectáreas de tierras y kilómetros de aguas hayan dejado de existir. En el río Cuyuní, en plena reserva forestal de Imataca, se encuentra una zona minera con un tamaño equivalente a 6.300 canchas de fútbol profesional. Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales. Hasta la fecha, SOS Orinoco ha identificado 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas y en el Parque Nacional Canaima existen al menos 59 sectores de minería ilegal dentro y en los límites del parque, algunos a apenas 23 kilómetros del Salto Ángel. La minería de esta forma, a cielo abierto, eliminas los hábitats naturales de miles de especies, alteras la topografía, revientas los suelos, que ya de por sí son pobres, ya que son suelos de los más antiguos del planeta. Luego de la minería, es casi imposible que regrese una vegetación a la que le tomó miles de años instalarse y prosperar. Pero hay 288 especies de esta fauna en peligro de extinción y 560 especies de flora en situación de amenaza. La minería a cielo abierto es una práctica prohibida en muchos países. En el caso del oro, incluye sistemas de cianuración y utilización de mercurio que son potencialmente devastadores para los ecosistemas fluviales. Poderosas mangueras de presión que perforan el suelo de los bosques, las orillas de los ríos o chupando la tierra de los lechos de los ríos, sacan la tierra y rocas que contienen el oro. Se mezclan con agua y pasan por un tame. Los que trabajan en el tame y la quema tocan el mercurio y respiran el aire donde se libera cuando se quema. Y las sobras de rocas y tierra que contienen mercurio se tiran directamente a los ríos. Se contamina el torrente de agua. Peces y el resto de fauna fluvial se envenenan. Animales y humanos que beben sus aguas se contaminan. Tienen en sus cuerpos 5 veces los niveles de concentración límite de mercurio, fijada por la Organización Mundial de la Salud.
Con toda esa remoción de suelos, los ríos son recargados de sedimentos y esto es grave porque afecta a la producción hidroeléctrica. De las cuencas Caroní y Paragua depende más del 60% del abastecimiento eléctrico del país. SOS Orinoco estimó que un 70% del curso del río Caroní podría estar severamente alterado por causa de la minería aurífera. Estos sedimentos afectan el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y la vida del embalse. El vicepresidente de los servicios públicos y ministro de energía eléctrica, por eso que decimos que se viola la ley de la administración pública. ¿Cómo una persona puede tener dos cargos con las mismas funciones? Vino a ofrecer que el presidente Nicolás Maduro le había enviado todos los recursos para reparar todas las termosolas. Y yo le pregunto, ¿y dónde quedó esta termosolia número 5? Que está desaparecida. La que está en Bachaquero, 1000 megavatios más que están extraviados. Y nadie sabe nada sobre eso. Él dice, luego, chequeó la planta La Real. Van a ver en el video que se quemó la estación y luego se quemó la planta. Como la historia es historia, los trabajadores en una huelga decían que de esa planta, para aquel momento, solo estaba funcionando un 13%. O sea, 650 megavatios que tienen años que no funcionan. Entonces, ¿qué han arreglado? Como ustedes saben, pues las subestaciones alimentan o están ubicadas en el epicentro de las comunidades para alimentar las mismas. Entonces son fortuitas, pues, ¿no? Son comunes y estamos trabajando allí. Inmediatamente bajar las llamas para no afectar totalmente toda la subestación. Se logró en unos 15, 20 minutos y con eso, posteriormente lo que estamos es refrescando la zona. Hoy por hoy, el Zulia se ve sumida en un gran engaño. Hace 2 años, el ministro Reverol prometió que iba a arreglar los cables que pasan por la Torre del Mar. Pero, recordemos que instalaron un cable por debajo del puente sobre el lago, se les estalló. Estaban reparando 2 cables submarinos que pasan por debajo del lago Maracaibo. Una lancha que estaba haciendo cuestiones de mantenimiento, explotó uno. Ni repararon el cable que pasa por debajo del puente, ni el cable que viene desde los puertos a la Pionía tampoco. Hoy se lo mantienen con el juego de que los cables, esos cables, así los pongan nuevos, se van a enfrentar de nuevo a la salinidad. Y aquí, mi querido televidente, eso era antes que el cuerpo le hacía mantenimiento para lo mismo, para que la salinidad no dañara las tensiones. Recordemos que para Margarita, para la isla de Margarita, se instalaron unos cables eléctricos. Para Brasil y Colombia, les vamos a dejar aquí el potencial de las represas eléctricas
un documento que dejó Energis para que ustedes vean cuál es el capital hidroeléctrico sin montar Tocoma, sin poner la represa Fabricio Ojeda o San Agatón, la José Antonio Páez, sin poner la que está en Boconó. La más chiquita de Boconó genera 80 megavatios, la José Antonio Páez 260, la Uribante Caparo 1000 y pico de megavatios. Total tenemos la capacidad de 22.000 megavatios. Esto sin poner el parque térmico. El río Caroní es la principal fuente de energía hidroeléctrica en Venezuela. Sus represas generan más del 70% de la electricidad del país. Macagua, 1961, la primera gran hidroeléctrica del Caroní. Con 370 megavatios, marcó el inicio del desarrollo energético en la región, con posteriores expansiones que aumentaron su producción a 3.168 megavatios. Guri, Simón Bolívar, 1978, con una capacidad de 10.235 megavatios. Es una de las represas más grandes del mundo y el pilar del sistema eléctrico venezolano. Caroachi, 2006, la más reciente en operación, con 2.160 megavatios, optimizando el uso del caudal del Caroní para reforzar la red eléctrica nacional. Las represas del río Caroní han convertido a Venezuela en un líder en energía hidroeléctrica. Por último, la represa de Tocoma, planeada para 2.300 megavatios, pero estancada en el limbo desde 2013. Estos gigantes se enfrentan a sequías, mal mantenimiento y problemas económicos. Sin embargo, todavía suministran el 70% de la electricidad de Venezuela. Anunciaron con bombo y platillo que la región del Táchira tendría su propia represa, si también están en las mismas condiciones, porque no hay previsiones, no hay dragado hacia la represa, no hay mantenimiento, y aquí se explota todo lo que está al lado de la represa. Esa es sedimentación, va a caer a la represa. Llega el momento de sequía, no tienes agua, porque todo está sedimentado, no hay capacidad de calado, que les costará mucho buscar 3 dragas y mantenerla dragando en esa represa para mantener un caudal fijo para que todos los años nos pase esto. El tiempo nos ha dado la razón. Hugo Chávez inauguró la Termozulia número 4. Y la 5, la que está extraviada, que son 1000 megavatios, solamente con estas plantas, el Zulia tendría 3000 megavatios. ¿Dónde están estos 3000 megavatios? Pregunto. ¿Qué más podemos perder los zulianos? Si a mí, por estar protestando en una de tantas luchas, donde estaba denunciando actos de corrupción de la directiva de Nelven, adivinen, imputaron a 4.800 trabajadores, los cuales tuvimos que defender porque ellos no eran los imputados, sino la junta directiva de Nelven. Esta es la historia que no les gusta a muchos que uno cuente. Con esta defensa a favor del pueblo, vino el gobierno y no fue como dice el periodista que me expropió, no, me robaron mi finca, eso se llama confiscación. Yo no sé qué le pasa a la gente que no sabe cuál es el concepto de expropiación. Expropiación, según el artículo 115, es expropiación por utilidad pública y justo pago. Confiscación, o mejor dicho, el gobierno llega, te invade, te quita lo tuyo y no te paga. Y por estar luchando a favor del pueblo, esto me lo hicieron.
me cancelaron mi organización política. ¿Qué más quiere que los zulianos llevemos encuesta? Apagón tras apagón, ya está bueno. Y lo peor es que ni pagando el servicio te dan la debida y oportuna respuesta, y mucho menos te restituyen los aparatos que se dañan. Por eso que decimos que los apagones, los flybacks, no pueden ser imputados al niño, sino a otros, por su irresponsabilidad. Será hasta otro programa por este canal, El Zulia TV. Adolfo Hernández, director.